Doy la bienvenida a todas las personas que se han conectado a este nuevo webinar organizado en esta ocasión por la Fundación Navarra para la Excelencia y la consultora Crisálida, que versará sobre un tema, como hemos hablado antes, en los preparativos de enorme actualidad: cómo realizar un plan de igualdad y una política retributiva de igual valor. Y para ello tenemos a las dos integrantes de Crisálida, dos grandes profesionales a las que muchos de ustedes seguramente ya conocerán. Artemis Uriz es licenciada en empresariales, psicóloga y agente de igualdad. Es una profesional apasionada de la investigación y el conocimiento aplicados a la transformación cultural de las empresas. Ha realizado proyectos de gran envergadura en medianas, grandes empresas y también en multinacionales. Le acompaña Puy Monleón, su compañera de aventura. Es diplomada en Relaciones Laborales, licenciada en Ciencias del Trabajo y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Y ha dirigido recursos humanos en empresas navarras, Red, No te oímos. ¿No se me oye? Yo creo que hay algún micrófono encendido o algo que se está acoplando. Se está acoplando. Sí. ¿Se me oye bien ahora? Ahora sí. ¿Sí? Por favor, si apagáis todos los micros para evitar esta situación. Os decía que Puy ha dirigido el área de recursos humanos en importantes empresas navarras como Floret y Esbuffi Capa, donde consiguió avanzar en su organización del trabajo, haciéndolo más flexible, eficiente y insisto en el tema de los micrófonos. Al final de sus intervenciones abriremos los micros para poder hacer las preguntas directamente. También pueden enviarnos todos ustedes las preguntas al chat, las iremos anotando. De todas formas, estamos grabando el webinar y se lo enviaremos a todos ustedes una vez terminado. Pues nada más, a partir de este momento detengo el uso de la pantalla compartida y Artemis y Puy, todo vuestro. Vale, pues empezamos. Voy a compartir yo la pantalla, estoy en ello ya. A ver si la vemos bien. ¿Está ya correcta? ¿Se ve bien? Perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión de hora y media que tenemos por delante. Espero que apasionante, para Artemis y para mí lo es. Y además de que Marino ha hecho una presentación general y global sobre mí, os quería contar también qué tengo que ver, ¿no? Cuál ha sido mi experiencia en estos temas de igualdad y todo lo que son políticas retributivas de igual valor en la empresa. Sí, no sé si se escucha bien. No, se escucha todo muy bien. A veces se corta. Hay como un eco, ¿no? Algo. A veces se corta. ¿Sí? Sí, A ver. por favor, apagar todos los micros, confirmar que están todos, comprobar, por favor, que están todos apagados. Vale. Bien, entonces, como os decía, ¿qué tengo que ver yo en este caso con lo que os voy a contar sobre estos temas de la igualdad y la política retributiva? Bueno, pues además de mi experiencia global en la dirección de recursos humanos, pues he tenido 7 años en esa misma dirección, en Floret, 7 años de experiencia de todo lo que es la dirección, implantación, el seguimiento y la gestión de planes de igualdad, ¿no? Porque allí cuando salió la norma, Floret ya tenía la obligación de hacerlo y me metí con ello, ¿no? Entonces os voy a hablar sobre todo lo que os contaré es en relación a mis experiencias, porque a vosotros serán cosas a las que os vais a afrontar, los que no tengáis plan de igualdad, y espero que os sirvan, ¿no? Y para las preguntas sí que me queréis hacer, pues también. Y en relación a todo lo que es la parte de política retributiva y a igual valor que vamos a hablar hoy también,
Yo también he estado 10 años haciendo esa gestión dentro de Floret, ¿no? La definición, la implantación y la gestión de todo lo que son definición de puestos, valoraciones de puestos y retribución vinculadas a esa valoración, ¿no? Entonces, bueno, pues también os contaré toda mi experiencia que tengo al respecto. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar. Lo primero que os voy a contar un poco cuáles son los esenciales y diferenciales de Crisálida para que nos conozcáis un poquito más. Para nosotras, los reyes en las organizaciones son las personas. Creemos mucho en el valor que aportan las personas y creemos en el aprovechamiento de la inteligencia humana a todos los niveles, ¿no? Y con eso conseguimos al final que nuestros proyectos tengan más éxito. Además, nosotros aportamos 45 años, decimos sumados, entre consultoría y experiencia empresarial. También nosotros nos diferenciamos porque hacemos investigación aplicada y esa investigación lleva 20 años haciéndose en cómo crear valor en las empresas a través de las personas, ¿no? De cómo las personas hacen su trabajo en la empresa. Y esa investigación, todos los resultados de la investigación nos han llevado a crear metodología específica y concreta totalmente contrastada, claro, de toda esa parte de gestión del valor a través de las personas en las organizaciones, ¿vale? Y las conclusiones de nuestros proyectos son siempre, por eso trabajamos así, el hacer los proyectos que hacemos desde un trabajo bottom-up, ¿no? Que significa que hay que trabajar desde los operadores, desde los niveles más bajos hacia la dirección, no tanto trabajar los proyectos y la integración de todos los cambios de la dirección hacia abajo, que es lo habitual que se hace en las empresas, porque realmente ahí perdemos punch y perdemos que las personas se adhieran. Por eso nosotros decimos, sí, tiene que haber un despliegue de todo lo que vayas a implantar en una organización, por supuesto, desde la dirección hacia abajo, pero no nos tenemos que olvidar que lo importante para que haya una adhesión es trabajar desde los niveles más bajos hacia arriba, ¿vale? Y por supuesto, otro de nuestros diferenciales es que medimos nuestros proyectos al principio y al final para ver cómo están las organizaciones y lo hacemos de forma tangible, siempre numérico, ¿vale? Con esto ya sí que voy a ir directa a la sesión. ¿Cómo vas a afrontar la sesión? Pues tienes 3 formas de hacerlo. 1, en modo stand-by. ¿Qué significa stand-by? Bueno, pues estás ahora mismo encima con esto que tenemos, que lo estamos haciendo online, pues puedes estar delante del ordenador pasando 1 hora y media, ¿vale? Y bueno, pero estar atento a tu móvil, estar atento a los emails que te están llegando o a otras cosas. Eso es una forma de afrontar la sesión. La siguiente forma de afrontar la sesión es en modo que nosotros ya vemos saberlo todo. Yo ya conozco esto del plan de igualdad, yo ya sé cómo se implanta, lo tengo implantado en mi empresa y bueno, pues vengo a esta sesión pues con unas miras menos abiertas. Y la tercera opción es en modo mochila vacía, que nosotros decimos, es como, mira, no importa lo que sé, sino que vengo a esta sesión a aprender y a ver qué cosas descubro nuevas, ¿no? Para nosotros esta es la forma. Bien, entonces, lo que sabemos es que si te mantienes atento hasta el final de la sesión, vas a descubrir, 1, qué tienes que hacer para realizar un plan de igualdad que genere valor en lugar de coste en 5 sencillos pasos. Y 2, cómo implantar en tu empresa un modelo que asegure el cumplimiento de la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, conocido en recursos humanos como el modelo de clasificación de puestos de trabajo. ¿Y por qué os digo esto? Porque esta norma que ha salido ahora es una herramienta que los departamentos de recursos humanos utilizan para la gestión habitual, ¿vale? Y eso se llama modelo de clasificación de puestos de trabajo. Bien. Ya tenemos claro que las empresas necesitan aprovechar al máximo los recursos y cambiar sus formas de hacer, especialmente en esta situación que tenemos de crisis. Tú
eres el agente del cambio. De hecho, estamos convencidas que si estás aquí es porque eres una persona inquieta, tienes ganas de hacer diferente y estás orientado a generar valor. Estamos convencidas también de que si alguien puede generar el cambio y aportar valor, esa o ese eres tú. Y de entrada, lo que nosotras te vamos a proponer es plantearte una duda existencial. Tienes que decidir si quieres trabajar para cumplir la legislación o para potenciar el valor que aportan los profesionales, hombres y mujeres, a tu organización. Esto es importante. Para ayudarte a tomar la decisión, te vamos a dar unas cifras. 34.500 euros, que sepáis, es el coste, y estoy hablando de coste, de realizar e implantar el primer plan de igualdad en una empresa, y pongo ahí de en torno a 250 trabajadores. Cuando hablo de coste, es coste primer año si lo hacéis con consultoría externa, más todos los costes que tiene la empresa internos de horas de trabajo, personas que están implicadas en el proyecto. Esto es lo que os cuento. Y lo has oído bien, 34.500 euros de coste, sin tener en cuenta el modelo, la implantación del modelo de valoración de puestos. Y además, unos 24.000 más cada año que lo tienes que mantener, porque esto tiene que estar dentro del sistema de gestión de la empresa. Entonces, que sepas que además cada año vas a tener estos costes. Bien. Además de todo esto, te vamos a contar una clave, y es cuál es el caballo de batalla de la gestión de personas sin discriminación. Nosotros consideramos que el caballo de batalla es visibilizar y desarrollar de forma objetiva el valor que aportan las personas, o sea, el desarrollar el talento, y no solo visibilizar brechas salariales entre hombres y mujeres tal y como dice la norma. Nosotros somos partidarias de ir más allá. Por todo esto, tu oportunidad hoy, en este momento, es saber qué tienes que hacer para cumplir la legislación y, o, esto lo decides tú, para lograr una máxima aportación del valor de las personas en tu organización y, además, aprovechar para reducir brechas salariales visibles y encubiertas. Te damos un consejo. Deja de basarte en opiniones, obligaciones legales y estereotipos y elévate pasando a medir el valor que aporta cada persona para conseguir mejores resultados en tu empresa. Tenemos casos de empresas que han conseguido un ROI, ¿vale?, en inversión de proyecto, con coste, el coste del proyecto del primer año de implantación hasta de un 119% sobre lo que os he dicho antes, gastos de consultoría, horas destinadas al proyecto de las personas en la organización e implantación de las acciones. Pues bien, tras esta primera reflexión y estos números, ya estamos en disposición de entrar en materia. Es el momento de conocer qué hay que hacer para que un plan de igualdad aporte valor a una empresa y no solo coste. Y además, una gestión de la igualdad retributiva por trabajo de igual valor. Vamos a ver esto cómo se hace. Recordarte que al final de la sesión vas a tener como regalo el protocolo de acoso y de violencia de género. Te lo vamos a dar un ejemplo para que tú lo puedas adaptar a tu empresa y lo puedas implantar, que son obligatorios por norma. Además, te vamos a dar otra sorpresa, otro regalo, pero que este te lo vamos a desvelar al final. Ahora mismo nos quedamos con esa cosa ahí. Pues nada más. Yo ya no voy a hablar más en este momento, luego vuelvo a estar con vosotros y ahora voy a dar paso a mi socia Artemis para que os cuente cómo hacer un plan de igualdad en 5 sencillos pasos. Hola, pues yo soy Artemis Uriz, que bueno, como os ha introducido Marino, pues yo llevo toda la vida trabajando en consultoría relacionada con personas y además soy agente de igualdad. Hice el máster para poder acreditarme como tal. Vale, entonces voy a pasar a compartiros pantalla. Espero ser capaz de hacerlo porque yo sí que soy una paleta tecnológica
total, pero venga, voy a intentarlo. Vamos allá, vamos a ver cómo hacer un plan de igualdad. Como os decía Puy, vamos a focalizarlo a un plan que aporte valor en vez de solamente coste. Y nosotros lo tenemos estructurado en 5 pasos muy sencillos. Vamos a ver primero a qué nos obliga la norma, ¿vale? Es cierto que este último Real Decreto pues, ha generado muchísimo revuelo y vamos a intentar poner negro sobre blanco qué exactamente nos está pidiendo una norma para que luego veáis que nuestra metodología se adapta completamente a lo que está pidiendo la norma. Vale, la primera duda que tenemos todos siempre es qué tamaños y para qué fechas tienen que tener implantado el plan de igualdad. Vale, las empresas de más de 150 trabajadores, ya mismo, 14 de enero, tiene que estar registrado el plan en el RegCom. Las que están entre 101 y 150 trabajadores tienen un poquito más de plazo, hasta el 7 de marzo del 21. Y las de entre 50 y 100 trabajadores, que son muchísimas empresas, para el 7 de marzo del 22. Vale, que parece que está muy cerca, que está muy lejos, pero realmente... el trabajo que conlleva hacer un plan de igualdad nos requiere manejar, nos requiere, bueno, pues trabajar con agilidad cuando menos. Vale. Luego, están las empresas que ya cuentan con plan de igualdad, que ya pensaban que todo esto estaba ya controlado. Bueno, pues la nueva norma lo que nos ha lanzado es que tenéis que hacer, las empresas que ya tengáis plan de igualdad, un audito, una adaptación. Y la principal adaptación proviene de que hay que hacer una auditoría retributiva. Y ahí sí hay un poco más de plazo, que es hasta el 14 de octubre del 22. ¿Vale? Pero bueno, la auditoría retributiva ya veréis cuando os cuente Puy cómo se hace, veréis que tiene su miga y su trabajo. Luego, nos están llamando muchísimas empresas diciéndonos, oye, mira, yo tengo esta plantilla, pero no sé cómo tengo que contar a las personas, ¿vale? Porque, bueno, pues hay muchos tipos de contrato y la gente, pues, os encontráis con que no sabéis cómo contarlo. Primero os diré cuándo hay que contar. Cuándo hay que contar es o bien el 30 de junio de cada año o el 31 de diciembre. Si en una de estas dos fechas pasáis el umbral para que os genere la obligación de hacer plan de igualdad, aunque luego disminuya vuestra plantilla, tenéis que hacer el plan de igualdad. Es decir, en estas fechas hay que tener controlado el número de personas. Vale. Entonces, ¿cómo se cuentan esas personas? Pues por una parte, los fijos discontinuos, los contratados a tiempo parcial, los contratos de puesta a disposición, todos estos computan como una persona. Luego tenemos a más, los contratos de duración determinada que estén vigentes o incluso los extinguidos, o sea, tened esto en cuenta, que tenéis los extinguidos en los 6 meses anteriores, ¿cómo se computan? Cada 100 días trabajados se computa como una persona, ¿vale? Incluso los extinguidos, insisto. Vale. Entonces, una vez que se ha alcanzado el umbral de la obligación, tenéis que hacer el plan. Entonces, en cuanto alcanzáis el umbral, tenéis 3 meses para constituir la comisión negociadora, ¿vale? Y si puede ser que vosotros no os surja la obligatoriedad por volumen, pero que sí os venga la obligación porque habéis firmado un convenio colectivo en el cual decís, habéis firmado y publicado un convenio colectivo en el que decís que vais a hacer un plan de igualdad. Entonces, esto también os obliga. ¿Desde qué momento os obliga? Desde el momento de la publicación del convenio. Y a partir de allí, de nuevo, surgen esos 3 meses para constituir la comisión negociadora. Una vez que finaliza ese plazo de 3 meses para constituir la comisión negociadora, se pone otro control en marcha, que es el de 1 año. Y en 1 año es cuando hay que tener ya el plan de igualdad hecho y publicado. ¿Vale? Seguimos. Entonces, esto es lo que nos pide la norma. Ahora, ¿cómo nosotras os decimos que podéis cumplir con esa norma? Siguiendo estos 5 sencillos pasos para hacer una gestión integrada de la igualdad. Bueno, aquí veis el modelo al completo, que ahora lo vamos a ir desglosando, pero os doy una visión de conjunto. Visión de conjunto. Primera fase, conseguir el compromiso de la dirección. Segunda fase, una fase de lanzamiento.
Tercera fase es la fase de diagnóstico. Esta es la fase más compleja, donde más trabajo vais a tener que hacer, pero que es indispensable. La cuarta fase, que es el propio diseño del plan de igualdad a partir de ese diagnóstico, y la quinta fase, que ya es tanto la comunicación del plan de igualdad como la implantación del mismo. Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de estas fases. Primera fase, el compromiso. ¿Qué significa? Bueno, pues el compromiso es la dirección de la empresa va a decidir qué tipo de plan quiere trabajar. Esto conecta con la duda existencial que os planteaba Apu y que os decía, bueno, ¿qué queréis? ¿Solamente cumplir la ley o aprovechar que ya que tenéis que hacer un plan de igualdad, vamos a hacer algo que realmente aporte valor a la organización? Bueno, pues esa es la primera decisión que tiene que tomar la dirección. Una vez que la dirección ha tomado esa decisión, hay que plasmar ese compromiso en un documento preestablecido, es decir, no vale con firmar un papel y ya está, hay que hacerlo siguiendo unas reglas, ¿vale? Y también en ese compromiso es muy interesante ver cómo se va a incluir el plan de igualdad en los sistemas de gestión, para que no sea simplemente un apósito dentro de la organización, sino que sea algo que nos ayude a crear valor y que esté totalmente integrado en la vida de la empresa, es decir, para que sirva para algo. Vale, primero tenemos el compromiso de la dirección. Vamos a lanzarnos a hacer el plan. Venga, ¿qué hacemos? Lo primero, vamos a a la legal de los trabajadores que vamos a hacer un plan y vamos a invitarles además a que formen parte de la Comisión de Igualdad. Hay que tener claros cuáles son los criterios de composición de esa comisión, hay que definir un reglamento interno de funcionamiento de esa comisión y hay que hacer una reunión de lanzamiento. Muchos os preguntaréis, que esto además antes no estaba especificado por ley y ahora sí, ¿cómo tiene que ser la composición de esa comisión de igualdad? Bueno, primero deciros que es una comisión que siempre va a ser paritaria, va a haber el mismo número de miembros por parte de la empresa como por parte de la representación legal de los trabajadores. Cuando hay un solo centro de trabajo, el máximo de miembros va a ser 12, 6 por parte de la empresa y 6 por parte de los representantes de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores siempre van a estar en proporción a la composición de esa representación, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos más de un centro de trabajo y en unos centros de trabajo sí tenemos representación y en otros centros no tenemos representación legal de los trabajadores? Bueno, pues aquí nos permite ampliar hasta un máximo de 26 miembros, 13 por cada parte, ¿vale? Eso ya es un grupo más complicado de gestionar, la verdad. Pero bueno, esto es lo que nos marca la ley y eso es lo que... Pero recordad que siempre os estoy hablando de máximos, ¿eh? Luego, vale, tenemos constituida la Comisión de Igualdad. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a contarle a la plantilla, primero, que vamos a hacer un plan de igualdad y segundo, quién está en esa comisión de igualdad y cuál va a ser su rol, es decir, qué van a hacer, ¿vale? Y en esta fase de lanzamiento, nosotros lo que proponemos es hacer una formación de 6 horas, que a la Comisión de Igualdad entendemos que es totalmente obligatoria que la reciba, porque es inviable, o sea, no tendría ningún sentido lanzarte a hacer un plan de igualdad si no tienes una formación que te sensibilice con la igualdad para salir un poco de los estereotipos y de que, bueno, pues, por ejemplo, pensar que simplemente la igualdad es una cuestión de paridad de personas. Va muchísimo más allá y en esa formación lo que hacemos es dar esa visión de conjunto sobre lo que realmente significa la igualdad, cómo se hace un plan de igualdad y todo esto. Y nosotras recomendamos también que la gente de marketing y de social media intervenga en esta formación. Bien, pues ya tenemos la Comisión de Igualdad constituida, hemos comunicado a la plantilla, hemos hecho la formación, podemos empezar con el diagnóstico. Vale, nosotras apostamos con una fuerza, además innegociable, de hacer un diagnóstico participativo. ¿Por qué? Porque de aquello a lo que no se participa, luego no tenemos compromiso, no tenemos adhesión. Entonces, eso va en nuestro ADN, es lo que os contaba, pues trabajamos bottom-up. Entonces, para trabajar bottom-up, ¿qué hacemos? Bueno, pues buscamos activamente la participación de la plantilla. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Primero,
les comunicamos, bueno, pues cómo van a participar. En este caso, bueno, pues tal como lo hacemos nosotras es o bien a través de una encuesta online o bien de una encuesta presencial. Cuando van a participar, también en el supuesto que se metan grupos de contraste que nos van a dar muchísima información cualitativa muy interesante, pues también cómo van a ser, y siempre se les da un feedback de los resultados. Entonces, esta es un poco nuestra metodología y os sugerimos que sigáis esta metodología, es decir, que lo hagáis siempre con la participación de la plantilla, les contéis cuál va a ser su rol que van a hacer y luego, como os decíamos, se les hace una encuesta con solamente 10 preguntas. Pero, ¿qué es lo que tenéis que averiguar en esta encuesta? Primero, ¿qué percepción tienen sobre la equidad salarial? ¿Qué percepción tienen sobre el acceso a los procesos de selección? Si la ven igualitaria, si no. Cómo ven, primero, si conocen las medidas de conciliación que tenéis en la organización y si las utilizan, en qué grado se utilizan, ¿vale? Que eso también muchas veces nos llevamos sorpresas. Cómo es la equidad, cómo es percibida la equidad en la promoción, cómo es el acceso a la formación, si conocen los protocolos de acceso y violencia de género. Y también es interesante dejar siempre una parte abierta a las sugerencias de mejora. Entonces, esta propia acción de hacer que la plantilla participe, digamos que hace que el plan vaya a tener muchísima más aceptación y luego también va a ser una herramienta para que la negociación en esa comisión sea muchísimo más fluida. ¿Por qué? Porque tenemos toda la fuerza de la voz de la plantilla. Es decir, va a ser complicado plantear acciones que no tengan relación con aquello que está demandando la plantilla. Vale. Aquí viene un poco lo que es diferencial nuestro. Nosotras entendemos que en la fase de diagnóstico es muy importante, aparte de ver la brecha salarial, que es la que te va a ver cualquier otra empresa, la brecha salarial normal, nosotros vamos a ir más allá y vamos a ver la brecha salarial encubierta. ¿Qué es esa brecha salarial encubierta? Bueno, es la que se desprende de las diferentes aportaciones de valor que hacen las personas, por ejemplo, a través del modo de tomar decisiones o de su compromiso, ¿vale? Pensad cada uno en vuestras organizaciones, haced un ejercicio y pensad en 2 personas que estén ocupando el mismo puesto, recibiendo el mismo salario. Me da igual que sean hombres que mujeres, pero 2 personas, mismo puesto, mismo salario. ¿Estáis convencidos de que os están haciendo la misma aportación de valor ambas? ¿A que no? Estoy segura de que diréis, pues mira, no sé por qué, no sé exactamente por qué, pero fulanito me está aportando más valor que menganito. Y eso es una intuición que la tenemos todos y que además responde a una realidad y fue la investigación que hicimos, o sea, es la última investigación que hicimos, donde vimos cómo aportaban valor hombres y mujeres. Entonces, nosotras lo que hacemos es añadir esa brecha salarial encubierta. Esa brecha salarial puede acrecentar o puede reducir la brecha visible, pero hay que tenerla muy en cuenta porque va realmente al fondo, ¿vale? Entonces, aquí os ponemos un ejemplo de un resultado que se puede obtener después de hacer esa medida de aportación de valor, que como os digo es muy sencilla, no, es rápida, es sencilla, se hace online. Veis aquí los 5 aportadores de valor y veis, por ejemplo, la toma de decisiones. Veis que tenéis que los hombres tienen un nivel de toma de decisiones mucho más alto que las mujeres. A cualquiera de vosotros diréis, bueno, pues es una cuestión o de hacer que los hombres tomen menos decisiones para que la cosa esté equiparada o de hacer que las mujeres, de facilitar en la organización que las mujeres tomen más decisiones. ¿Vale? Nos encontramos con el caso contrario, que es el de la inteligencia social. Os insisto, esto es un ejemplo, o sea, esto no es representante de nada, sino que es un ejemplo de una medida que hicimos en una empresa, ¿vale? Inteligencia social, nos encontramos con que los hombres están aportando menos valor a través de su inteligencia social que las mujeres. ¿Qué haremos? Buscaremos facilitadores para focalizar a que los hombres puedan aportar más valor a través de la inteligencia social. Es decir, esto nunca es una cuestión de castigar, sino de buscar por dónde tengo que hacer el desarrollo de las personas en la organización. Vale, y aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Donde está, veis, en el eje de las X
veis que está la evaluación del valor aportado por cada persona, que está modulado de 1 a 4. Cada puntito es una persona. Hemos sido ultra clásicas. Si el punto es azul es un hombre y si el punto es rosa es una mujer, ¿vale? Y luego tenemos el salario bruto anual de ese grupo de personas, ¿vale? Entonces, veréis que hay un primer caso, que es el que está rodeado con un círculo negro, donde nos encontramos con personas que están aportando el mismo valor, pero que están cobrando diferente. Vale, pues en este caso hay un desequilibrio bastante claro. ¿Qué haremos visto esto? Obviamente hay que hacer las regularizaciones de salario y trabajar sobre eso para que no haya allí un desequilibrio. Luego, veis allí en ese círculo rojo, vemos claramente que los salarios más altos dentro de este grupo están compuestos, están siendo cobrados por hombres. Vale, pues esto nos está indicando también una discriminación por género. Vale, y veis que va siempre por la aportación de valor. Luego, aquí en el 3, pues veis que hay un puntito rosa de una persona que es una mujer, que bueno, tiene toda la pinta, está aportando mucho valor, entre 3,5 puntos y 4, que es una aportación extraordinaria, pero está cobrando muy poco dinero. Vale, con esa persona probablemente, no digo que sea seguro, pero es probable que nos estemos encontrando con un techo de cristal o con puestos donde las mujeres están infrarrepresentadas. Entonces, ahí nos va a dar pistas de por dónde tenemos que trabajar. Luego veis ese círculo azul donde hay muchas personas que están aportando mucho valor, pero que están cobrando poco. ¿Qué pasa? Que se nos van a pirar, así de claro. Es más probable que se vayan los hombres por una cuestión de género. Las mujeres solemos tener mucho más miedo a dejar los puestos de trabajo, ¿vale? Y por último, vemos en amarillo, que igual lo veis algo peor, pero vamos, todo el bloque que está en la parte de salarios altos y aportación de valor pequeña, vemos, ahí tenemos un grupo de personas que, independientemente de su género, estamos despilfarrando lo que les estamos pagando, ¿vale? Puede haber infinidad de motivos, pero el caso es que les estamos pagando mucho más de lo que aportan. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir que esas personas, obviamente no pagarles menos, pero conseguir que nos aporten más valor y establecer un plan de desarrollo para ellos, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto se ve ya muy bien para qué sirve medir la aportación de valor y descubrir esa brecha salarial encubierta. Vale. Luego, hasta ahora hemos hablado con todos los trabajadores, hemos hecho la medida de la aportación de valor y nos toca trabajar, hacer una observación pormenorizada de la organización. Vale. La observación nosotras la trabajamos de dos maneras. Por una parte, hacemos una observación de datos cualitativos, que ahora voy a pasar a explicaroslos, que no nos caben aquí porque se emborrona mucho, y de datos cuantitativos segmentados por hombres y mujeres. ¿Cuáles son esos datos cuantitativos? Esas cosas que son muy tangibles y que son muy fáciles de analizar y que nosotros lo tenemos ya súper protocolizado, todos los cálculos, todo. Entonces, sería pues el organigrama, los tipos de contrato, las jornadas, las antigüedades, pirámides de edad, qué bajas laborales hay, niveles de estudios, categorías profesionales, niveles retributivos, incorporaciones, promociones, formaciones, los clásicos. ¿Vale? Pero luego os pasaré a contar también todos los datos cualitativos de la empresa que deben ser observados porque nos van a dar muchísimas pistas de no ya dónde se manifiestan los desequilibrios, que eso lo vamos a ver aquí en los datos cuantitativos, sino dónde se generan los desequilibrios. Por eso es importantísimo hacer también el análisis cualitativo. Vale. Ya hemos hecho todo esto, estamos en posición, vais a estar en posición de poder hacer el documento diagnóstico con toda esta observación, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis el documento diagnóstico de cómo estáis en igualdad, es cuando podéis entrar ya directamente a hacer el diseño del plan de igualdad. Este es el punto de inflexión, como dicen los políticos y sanitarios. Aquí es donde se dobla la curva. Aquí está hecho el trabajo más duro y a partir de aquí se empieza a construir, ¿vale? ¿Cómo vais a construir? Bueno, pues lo primero,
tenéis que definir un plan de acciones y en esas acciones, por supuesto, muy pormenorizado porque si no, no se implanta, no se hará nada respecto a ellas, ¿no? Entonces hay que tomarse la molestia de decir, bueno, pues qué se hace, cómo se hace, medios, quién lo va a implantar, cuándo, qué indicadores de seguimiento, que eso siempre se nos va por ahí, pasamos de ellos, cómo se comunica y cómo se mejora. En el plan de acción es obligatorio siempre que esté toda la parte del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, así como el protocolo de violencia de género. ¿Vale? Nosotros os sugerimos que en el plan de acción también incorporéis acciones para conseguir utilizar todo el talento, todas las capacidades de las personas, logrando que puedan aportar el máximo valor posible. Pero os hemos puesto algunos ejemplos en esos dos gráficos que hemos visto. Y, por supuesto, en el plan de acción hay que ver pues, el seguimiento, la mejora y hacer una evaluación. Y siempre esto termina haciendo un registro del plan de igualdad en el REFCON, que es totalmente obligatorio. ¿Vale? Entonces, y el registro es obligatorio, tengáis o no obligación de hacer plan de igualdad. Es decir, una vez que te metes, lo tienes que registrar, aunque no tengas la obligación de hacer plan de igualdad. ¿Vale? Y por último, que esto ya es la fase más dulce, bueno, pues la más fácil, que es la parte de la comunicación y la implantación. Vale, ya tenemos el acuerdo con la comisión. Y entonces, bueno, os acordáis que al inicio habíamos hablado con la plantilla, entonces, bueno, pues vamos a comunicar tanto a la plantilla como a la representación laboral de los trabajadores exactamente qué es lo que vais a hacer. Luego tendréis que implantar las acciones y no solo implantarlas, sino también irlo contando. Aquí es importante que siempre tengáis un plan de comunicación asociado al plan de igualdad, porque no solamente hay que ser honestos, sino hay que parecer, ¿vale? Entonces, el ir contando lo que se hace, digamos que duplica su valor en la organización. Y también ir midiendo los resultados y los cambios que se hacen. Entonces, aquí veis todo el sistema en su globalidad. Es sencillo, pero no os voy a mentir, es laborioso, o sea, tenéis tajo, chicos. Entonces, antes os había prometido que os iba a explicar cómo podéis hacer esa observación más cualitativa, que era el origen de las desigualdades que se daban en la organización. Entonces, nosotros lo tenemos estructurado en 5 pilares. ¿Vale? Uno es la estrategia, los clientes y los proveedores de la empresa, las personas, la propia sociedad y la innovación. ¿Vale? Entonces, en cada uno de estos pilares os vamos a explicar qué es lo que tenéis que observar. Entonces, empezamos. Respecto a la estrategia, siempre con perspectiva de género. ¿Vale? Entonces, ver cómo impacta el género en cómo se define la estrategia de la organización, en cómo se reflexiona esa estrategia y en cómo se comunica esa estrategia. ¿Vale? Entonces, en estrategia habría que hacer esa triple observación. Respecto a la clientela y las empresas proveedoras, bueno, pues cómo se gestionan las relaciones con ellas, cómo se comercializan los productos y los servicios que hacemos, cómo se producen y distribuyen los productos o servicios y toda la parte de marketing e imagen. Y, por supuesto, la comunicación externa. Son puntos muy importantes donde el género tiene un impacto muy, muy grande. Y todo esto son cosas que no son datos absolutamente cuantitativos, pero que es necesario observar. Si no, no tendremos un diagnóstico completo. Respecto a las personas, bueno, pues como son los procesos de selección, la nueva ley de igualdad os está obligando a hacer la auditoría de la política retributiva y de la gestión retributiva, que luego os contará mucho más en detalle la parte de cómo se hace el modelo de clasificación, los perfiles de puestos de trabajo, cómo se hace la valoración y cómo se vincula luego esta valoración a la retribución. ¿Vale? Pero esto ya totalmente obligatorio para todas las empresas, ¿vale? Y además, si lo haces si además haces un plan de igualdad, tienes que auditarlo. Vale, respecto a las personas, otro de los puntos que hay que observar es cómo es ese desarrollo del conocimiento, insisto, siempre bajo la perspectiva de género. Cómo es el desarrollo de la aportación de valor, cómo es el compromiso de las personas
y cómo son los liderazgos, ¿vale? Entonces, todo eso respecto a las personas. Respecto a la sociedad, bueno, pues insisto, con perspectiva de género, tenéis que ver cómo es el compromiso con el entorno social, cómo trabajáis la sostenibilidad medioambiental y cómo trabajáis la responsabilidad social. Y respecto a la innovación, que es uno de los pilares en los que más nos están consultando y donde las empresas más hincapié hacen, o sea, se está convirtiendo en un pilar realmente crucial en las empresas, bueno, pues cómo se hacen los objetivos, cuáles son los contextos de innovación de la organización y cómo se hace la gestión de ideas y de proyectos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis toda esta guía de observación cualitativa que esperamos que realmente os ayude para poder hacer este plan de igualdad, concretamente para hacer el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, en resumen, tenéis la opción de tomaros todo esto como un trámite o decir, mira, ya que lo voy a hacer, aprovecho y voy a gestionar la aportación de valor y voy a crear valor en mi empresa. Que sepáis que haciéndolo con esta metodología vais a obtener un ROI, o sea, es probable que obtengáis un ROI del 119% o más, o sea, eso siendo muy conservador. Y un poco el resumen es que os hemos explicado los 5 pasos que tenéis que seguir para hacer un plan de igualdad y hemos hecho un hincapié específico en qué es lo que tenéis que observar para poder hacer un buen diagnóstico, porque si no hacéis esa observación no haréis un diagnóstico válido y no haréis un plan correcto de igualdad. ¿Vale? Yo le doy otra vez la palabra a Puy, que es la que va a explicaros el modelo de valoración de puestos de trabajo y la retribución a igual valor. Espero que os haya resultado de interés y haberme ceñido a los tiempos. Puy, adelante. Vale, pues si dejas de compartir tu pantalla para que yo pueda tomar el control. Gracias. Bien, bueno, pues después de conocer qué es lo que tenéis que hacer para tener un plan de igualdad y cuáles son los pasos, qué cosas hay que observar, vamos a aparcar esto y vamos a entrar con la otra parte que nos atañe, ¿no? Que es toda esa normativa que ha salido de valoración de puestos de trabajo e igual retribución e igual valor. Lo que yo os he dicho al principio, que considero que es el modelo de clasificación de puestos de trabajo, que es una herramienta de gestión de personas que las empresas utilizan, ¿no? O hemos utilizado para hacer todo ese desarrollo de personas. Bien. El Real Decreto. Te voy a recordar las obligaciones que tiene tu empresa, ¿vale? Según este Real Decreto 902. 3 cosas. Justificar el principio de transparencia retributiva. 2. Realizar una auditoría retributiva. Y 3. Realizar un registro retributivo. Estas son las 3 obligaciones, así a modo general, que nos marca la normativa. A partir de ahí, ahora os voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia en esta gestión, ¿no? De los modelos de clasificación vinculados a la retribución. Bueno, mis 17 años como responsable en recursos humanos en Floret, la verdad es que nunca pensé que la implantación de una normativa legal como esta tuviera un impacto tan positivo para la empresa. Esta nueva norma obliga a implantar, lo que os he dicho antes, el archiconocido en recursos humanos modelo de clasificación de puestos de trabajo, vestido, eso sí, como una forma objetiva para hacer efectiva la no discriminación en la parte de la retribución. ¿Vale? Perfecto. Pues yo os tengo que decir que a mí me parece esta norma espectacular y os voy a contar por qué. Allá en el 2005 me enfrasqué en Floret en un proyecto para definir, implantar y desarrollar este modelo de clasificación, con el objetivo de responder y despejar y gestionar las siguientes dudas de los siguientes colectivos de la organización. Os voy a decir cuáles. Todos los trabajadores de una empresa nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Esta empresa me paga lo correcto en relación al puesto que desempeño y al esfuerzo que yo hago? O sea, ¿está bien valorado mi puesto y mi desempeño en esta empresa?
Otra pregunta. ¿Hay personas en esta empresa que cobran más de lo debido en relación a lo que yo cobro? O sea, ¿hay equidad interna? ¿O me pagan más o me pagan menos en relación a otras empresas? ¿Cómo están estos salarios en mi empresa con respecto a otros, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de competitividad externa a nivel de salarios que tiene mi organización? Bien, estas preguntas cualquier trabajador se las hace. A más os voy a contar las preguntas que se hace cualquier director general de una organización. En este caso ¿son los salarios de mi empresa los adecuados para asegurar el futuro? Lo digo porque la masa salarial es una partida importante dentro de lo que es las cuentas. ¿Estaré pagando demasiado alto en relación a otros? ¿Son mis salarios los adecuados para conseguir que la gente quiera trabajar conmigo? Bien. Eso la dirección general. La dirección de recursos humanos, para gestionar todo lo que son los salarios y demás, se hace las siguientes preguntas. ¿Cuál debe de ser el salario tope de un administrativo, por ejemplo? ¿Hasta dónde hay que pagar al jefe de mantenimiento? ¿O es correcto el salario del director comercial en relación a un supervisor de fábrica? ¿O qué diferencia salarial debe de haber de trabajar, por ejemplo, en Milagro, ¿no? O trabajar en Madrid. Pues estas cuestiones y estas preguntas son las que se resuelven con este modelo de clasificación. En 2006 ya tenía funcionando este modelo, ¿no? Y una política salarial que estaba de acuerdo a este modelo. Y el modelo resolvió todas esas preguntas y aclaró muchas cosas, ¿no? Entonces, tengo que decirte, eso sí, y no te voy a mentir, que tuvimos que hacer reajustes salariales. Una vez que hicimos todo el proceso de definición, valoración y vinculado a la retribución, hubo que hacer ajustes salariales. Eso sí, esos ajustes fueron programados convenientemente en el tiempo. Pero es así, ¿eh? Y es posible que a ti también te pase cuando hagas esto. Entonces tendrás que tenerlo en cuenta, que eso pasa y que no hay problema, ¿no? Bien, entonces, pero tengo que decirte también que a partir de ese año y el resto de mis días en Floret, el presupuesto de la masa salarial y la notificación de salarios anual a cada persona individual fue clara y contundente. Así que si todavía no tienes implantado esto en tu empresa, en un modelo de clasificación, esta obligación normativa por una vez te va a venir que ni pintada, te lo digo por experiencia. Nunca más tuve problemas al explicar por qué una persona cobra el salario que cobra. Cuánto le corresponde cobrar a una persona según el puesto de trabajo que ocupa, o por qué un cambio en unas funciones o en un incremento de trabajo no requiere incremento salarial, o por qué la antigüedad no es en sí mismo un indicador para obtener un incremento salarial, pero sí que lo es un incremento de responsabilidad. Increíble. Para mí esto es increíble. No sé a ti qué te parece. Al final tenía una herramienta tan objetiva, clara y convincente que se me acabaron los problemas y las dudas con los salarios que tantos dolores de cabeza nos llevan en la organización, ¿no? Y tantas conversaciones. A partir de aquí os voy a explicar los pasos que hay que hacer para tener un modelo de clasificación de puestos de trabajo, ¿no? En estas condiciones. Primero, se parte del organigrama. Los organigramas tienen que estar definidos y así vamos a ver cómo están los puestos en su nivel de jerarquía. Lo segundo que hay que hacer es la definición de los perfiles de trabajo. En esta definición hay que poner siempre las funciones y responsabilidades principales, no las tareas. La formación académica, luego otro tipo de formación que se necesite para ejecutar el puesto de trabajo y luego cuáles son pues, habilidades sociales o las capacidades. Tengo que deciros que para hacer una buena valoración con una metodología rigurosa, el modelo de definir puestos de trabajo también está especificado, ¿no? O sea, cómo tengo que definir las responsabilidades es una parte que hay que definirla muy bien para que luego podamos valorar todos los puestos de la misma manera, ¿no? Entonces también tiene su metodología específica esa valoración, esa definición de los puestos. Una vez que tenemos los perfiles de los puestos definidos,
lo que hay que hacer es ya valorarlos, ¿vale? Valorarlos asignándoles unos puntos. Tiene que haber una metodología de valoración específica que a cada puesto le asigne unos puntos en concreto. Y una vez que ya hemos hecho la valoración, lo que nos tiene que salir de esa valoración es un mapa de puestos que están clasificados, por eso es modelo de clasificación, por niveles, ¿vale? Entre 1 y 10 o los niveles que estén definidos, y en cada cajón de cada nivel tienen que estar los puestos con sus puntos específicos, ¿no? Que salen de esa valoración. Tenemos el mapa de puestos con la clasificación con puntos, y aquí es donde hay que meter ya qué retribución tiene actualmente en real el puesto de trabajo en la organización. Y una vez que ya se ha vinculado esa retribución con los puestos de trabajo que están en esos niveles, pues se hace todo lo que es el análisis retributivo, ¿no? Que se puede hacer, por supuesto, hay que hacerlo, el análisis retributivo de equidad interna, que es lo que nos va a llevar a la auditoría retributiva, a cumplir esa parte de la norma. Y a partir de ahí, bueno, pues lo habitual es ver qué salarios, ¿no? Hacer un estudio salarial externo de mercado, de entorno, para ver cómo está pagando nuestra empresa en relación a otros salarios, ¿no? A los salarios que están en el mercado. Vale. Entonces, con esto tendríamos el modelo de clasificación de trabajo. Importante en este sistema de análisis. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen las valoraciones estamos teniendo en cuenta los puestos de trabajo y nunca pensar en las personas. Nunca. O sea, este modelo no es simplemente tengo un puesto de trabajo, me olvido de la persona. La empresa necesita unas tareas que hacer y unas responsabilidades que cumplir. Entonces decimos, ¿qué necesita mi empresa en este puesto de trabajo? Y se define. Una vez que está definido, se hace la valoración y se mete lo de la retribución sin pensar en la persona, en cómo la persona desempeña el puesto de trabajo, porque esto es otra cosa. Y esto, hacerlo así, hacerlo y pensarlo sobre el puesto de trabajo y no sobre las personas, es lo que hace que esta herramienta se convierta totalmente en objetiva. Y ya más a más, pues es no discriminatoria y es donde engancha con la legislación, ¿vale? En que no es discriminatoria y además diría que discriminatoria y de igual, yo en mi caso no diría valor, sino que diría responsabilidad, ¿vale? Entonces son perfiles de puestos sin pensar en la persona que están valorados en ese aspecto, ¿vale? Sin tener en cuenta el desempeño, porque realizar una evaluación objetiva para saber si el desempeño de una persona es acorde o no con el salario, eso ya es otro cantar, sería otra cosa, y para eso está la medida de la aportación de valor y el desarrollo de las personas, que es esto que os ha contado Artemis. Bien, os voy a contar un poco cómo es un sistema de valoración de puestos riguroso, ¿vale? Y el que nosotras utilizamos. Un sistema de valoración, al final, tenemos que tener en cuenta que todos los puestos existen para obtener unos resultados, ¿vale? Y los requisitos tienen 3 dimensiones. 1, el puesto tiene que estar definido qué competencia y qué saber tiene que tener. A partir de ahí, hay que ver la dimensión de la capacidad de pensar, de solucionar problemas dentro de la organización, ¿no? Y la tercera dimensión sería la parte de actuar, qué responsabilidad se tiene. Bien, teniendo las principales dimensiones de un puesto de trabajo, acordaros que no son personas sino puestos, la parte de la competencia sería lo que es el input, cuáles son los conocimientos que se requieren para ejecutar ese puesto de trabajo, ¿vale? La parte del proceso, que ya es la ejecución, habría que ver cómo soluciona problemas, ¿vale? Ese puesto, qué solución da a los problemas. Y la tercera sería la responsabilidad, que ya sería qué resultados se obtienen. Y eso sería ya lo que sale del desarrollo de la ejecución de ese puesto de trabajo. Con estas 3 dimensiones, dentro de estas 3 dimensiones, al final están definidas cuáles son los elementos de valoración. Y os voy a decir que os voy a contar una pincelada, porque contaros esta metodología
con detalle, bueno, pues nos supondría estar varias horas de sesión. Entonces os voy a dar las 4 pinceladas para que lo veáis. El saber y la competencia, valorar el saber y la competencia de un puesto, hay que tener en cuenta qué competencia técnica tiene, que eso sería los conocimientos, qué competencia gerencial, en qué nivel está en el organigrama, y luego qué interacción humana tiene con el resto de personas. No es lo mismo una persona que trabaja solo con su ordenador que una persona que tiene que convencer a otros en una negociación, por ejemplo. La valoración del puesto va a ser distinta. En cuanto a la parte del factor de pensar y la solución de problemas a las que se enfrenta ese puesto de trabajo, ¿no? Ahí hay que valorar el marco de referencia que tiene el puesto para pensar y encontrar las soluciones a los problemas que se le vayan a presentar, ¿no? Y además hay que valorar cuál es esa exigencia de los problemas a los que se enfrenta. No es lo mismo resolver, yo qué sé, pues unas dudas de un convenio colectivo, ¿no? Que resolver una situación en un mercado de crisis. El nivel de valoración del puesto no puede ser el mismo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la parte de actuar de la responsabilidad, hay que ver qué libertad tiene para tomar decisiones. No es lo mismo que un puesto para resolver sus problemas tenga un procedimiento, vaya ahí y solucione, o que realmente, bueno, pues tenga una amplitud más amplia porque no tiene límite, ¿no? En lo que es como sería, por ejemplo, una dirección general, que tiene la libertad para actuar en toda su magnitud. Y luego, bueno, pues también se tiene en cuenta si un puesto maneja presupuesto o no maneja presupuesto, porque para la valoración no es lo mismo, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta en esa valoración de puestos qué impacto tienen las decisiones y los resultados, ¿no? que van a tenerse en el puesto, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en la organización todo esto? Entonces, esta es la parte más compleja de todo lo que es el sistema. La definición de puestos, bueno, pues se aprende y se hace, y hay muchas empresas que lo tienen. Lo que es la valoración es la parte más específica y más compleja, porque después de toda esa valoración, como os he dicho, lo que sale sería un mapa así, ¿no? Cada puesto de trabajo ha sido valorado con un mismo sistema. Cada puesto de trabajo está colocado en un nivel determinado y cada nivel está definido por una serie de puntos, ¿vale? Sería un mapa tal que así, más o menos, ¿no? En la organización saldría así. A partir de aquí, bueno, pues lo que os he dicho, se iría al análisis retributivo, y aquí os voy a explicar un poco cómo funciona el análisis retributivo con los niveles, ¿no? Y los puntos. Bueno, pues imaginaros que esto sería una gráfica en la que tenemos todos los salarios de una organización, ¿vale? Donde están salarios de directores o directivos, managers, técnicos y administrativos. Los puntitos verdes son puestos con salario, ¿vale? La línea roja continua sería la media de los niveles, y las líneas discontinuas sería una diferencia salarial permisible de más menos 20% en un nivel salarial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os digo, este puntito que acabo de marcar sería pues una persona que tiene el cargo de director, un puesto, en este caso ya es una persona concreta que tiene ese salario puesto ahí, pues está en el límite alto, ¿no? De lo que es la banda retributiva. Por ejemplo, un manager, a este le pasaría lo mismo. Este manager está por encima, cobrando por encima de lo que serían las bandas retributivas, ¿no? Que hemos definido. Entonces, habría que ver por qué esta persona está cobrando por encima. Y a veces lo que nos pasa es, por ejemplo, sobre todo en las empresas industriales, el personal de mantenimiento, sí o sí, por mercado, cobra más que a lo mejor otro puesto de trabajo que está en ese nivel. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque el mercado paga más, porque hay menos. Entonces, bueno, pues ya sabríamos que ese está cobrando más por esa razón, ¿no? Y eso quedaría definido. Por ejemplo, en esta parte serían puestos de trabajo y personas que están cobrando por debajo de las bandas retributivas que les corresponde. ¿Qué puede pasar? Habría que analizarlo. Pues puede pasar, por ejemplo, que sean personas nuevas en la organización que todavía no han llegado a conseguir el salario del puesto,
por ejemplo. Y luego, pues aquí hay otro grupo de personas que estaría por encima y que habría que analizar, ¿vale? Bien, luego esa que acabo de marcar, pues estarían dentro de la banda. Y todo esto al final hay que sacar la información y explicarla. Vale, entonces, ¿qué es tener una política salarial definitivamente? Pues definir el punto estadístico de referencia donde se deben mover los salarios de una organización. También tienes que decidir, para hacer una política salarial, si va a haber diferentes puntos estadísticos de referencia dependiendo de estos niveles a los que te enfrentas y luego aplicar flexibilidad necesaria en los puestos dependiendo de la oferta y la demanda. Este es el mismo ejemplo que os he dicho antes, ¿no? Del de mantenimiento o cualquier otro puesto. Por ejemplo, hay comerciales, ¿no? Que vas a contratar a un comercial o gente de marketing, dependiendo de la empresa en la que se trabaje, pues son puestos que en el mercado están más altos de nivel y hay que tener esto en cuenta. Y esto es así, ¿vale? Y no serían ni discriminaciones ni cosas extrañas. Vale, entonces, todo esto es ese modelo de clasificación de gestión de recursos humanos que ahora mismo ya lo vamos a vincular con la legislación para que veáis cómo se vincula a todo esto nuevo, ¿no? ¿Por qué está bien integrado? Porque es un modelo que está adaptado, tal como dice la legislación, a definir los factores relevantes a tener en cuenta en la definición de puestos de trabajo sin tener en cuenta la persona. Esto es pura legislación. Además, está totalmente alineado para aplicar a cualquier puesto y compararlo con cualquier organización y con cualquier empresa, porque es una metodología universal y común, ¿vale? A partir de aquí también es objetivo, ¿vale? Porque el sistema de valoración y de análisis de retribución es totalmente objetivo porque está basado en los puestos y no las personas. Y está preparado para ya ser auditado. Bien, a partir de aquí os voy a contar un poco más de la normativa para que sepáis, ¿vale? El artículo 7 de este Real Decreto pues dice que tienes que hacer una estimación global de todos los factores que concurren en los puestos y hacer una asignación de puntos y un valor numérico. Esta valoración te da esos puntos, ¿vale? Además te dicen que tiene que ser de manera objetiva, con lo cual vuelvo a decir, como están hechos sobre los puestos de trabajo, es totalmente objetivo y la valoración tiene que tener tareas, funciones de cada puesto, eso cómo afecta a los resultados y además en qué tipo de organización se mueve. Y ya os he explicado cómo se valoran los puestos con esas 3 dimensiones, ¿no? Que cumplen correctamente con todo lo que es la normativa, con lo cual está totalmente adaptado, ¿no? Ahora os voy a contar cómo tiene que ser la auditoría retributiva para que sepáis, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué hay que hacer? Primero, tener todo el modelo de clasificación, ¿vale? Eso lo que asegura es este lío que nos han montado de asegurar la igual retribución a igual valor del trabajo. Con eso, la auditoría retributiva está más que superada. 2, registro de toda la plantilla, registro retributivo. Esto es lo que ha empezado a temblar las empresas, ¿no? Porque hasta los directivos, los salarios de los directivos tienen que estar en ese registro retributivo, pero tener en cuenta que no de manera individual por personas, sino por niveles colectivos, ¿vale? Como se defina. Esto es importante, ¿vale? También la auditoría retributiva dice la norma que hay que calcular unos valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales desagregadas por sexo y hacer medias aritméticas y medianas de los salarios percibidos y de los grupos de clasificación, ¿vale? Que eso sale, como hemos visto, de las valoraciones de los puestos o los niveles de convenio, lo que se vaya a definir. A más, también nos están pidiendo que hagamos medias aritméticas sobre los conceptos salariales desagregados. Es decir, por eso, imaginaros esos niveles de las valoraciones de puestos, hay que ver la media del salario base, la media de los complementos personales, la media de los complementos de puesto, de los extrasalariales o incluso de los salarios en especie, vehículos, dietas, etcétera, ¿vale? Para que sepáis. Y el último punto que tiene que contener la auditoría retributiva es analizar las medidas de conciliación y corresponsabilidad que tienen las empresas, ¿vale? Para ver también que ahí no haya
no haya, bueno, que esté bien explicada y que se cojan los permisos y todas estas cosas, tanto hombres como mujeres, y si no, pues para realmente, después de haber analizado todo esto, de haber hecho esta auditoría retributiva, establecer un plan de acción que debe de comunicarse a toda la plantilla y que debe de corregir todas las desigualdades retributivas que haya. Y esto es a lo que nos obliga la norma. Recordar que no, porque a veces da como miedo decir, ¿no? Si me salen desigualdades retributivas, es normal. O sea, os digo que es normal. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un sistema tan riguroso, la forma de establecer, sí que nosotros tenemos una equidad interna dentro de las organizaciones y decimos, bueno, pues los salarios van por aquí, los técnicos están cobrando más o menos esto, pero lo hacemos, bueno, sin algo que está muy específico, ¿no? Y sin algo que es objetivo y que ya está medido. Entonces eso es normal que nos pasen estas cosas. Entonces, si os pasa, ningún problema, porque ahí vais a ver dónde se va a analizar dónde están las desviaciones y se va a poner remedio, no pasa nada, ¿vale? Bien, ¿cuál es la obligatoriedad normativa a través de todo esto? Bueno, pues que todas las empresas, independientemente del número de personas y convenios y acuerdos colectivos, tienen la obligación de hacer toda esta parte de la retribución, ¿vale? Todo esto de la definición, valoración, retribución, análisis y auditoría retributiva. Y esta norma entra en vigor a partir del 14 de abril del 21 para el registro salarial y la valoración de puestos, ¿vale? Sería esta fecha, 14 de abril del 21, y para la auditoría retributiva los mismos plazos que tienen las empresas para hacer un plan de igualdad. Bien, pues con todo esto, toda esa parte de lo que es valoración y retribución ya os he explicado, así a grandes rasgos, y ahora os voy a pedir que, bueno, me dejéis contaros una cosa y descubriros ya cuál es el regalo final. Después de todo lo que os hemos contado en el webinar, tienes dos opciones para implantar tu plan de igualdad y valoración y retribución. Tienes dos opciones para hacerlo tú mismo, ¿vale? Que para eso necesitas tiempo, que lo vas a tener que quitar de otras tareas principales, va a ser más lento y laborioso y tienes que generar los materiales tanto de encuestas como valoraciones y demás, además de que necesitas formación en igualdad sí o sí. Pues tienes esa opción, hacerlo por tu cuenta, porque ya sabes qué tienes que hacer, o dejarte ayudar por nosotras, que va a ser mucho más ágil, va a ser más sencillo para ti, va a favorecer la negociación colectiva y va a ser efectivo y riguroso con posibilidad de aportar valor a tu empresa, ¿vale? Además de que seguro que va a ser más divertido. ¿Quieres convertir la aplicación de la norma en una herramienta que aporte valor y resultados para la empresa? Pues te cuento cómo lo puedes hacer. Primer proyecto. Tienes que realizar un diagnóstico y un plan de igualdad que cumpla la normativa y que genere valor para la empresa, ¿vale? Y nosotras te ayudamos a obtener esa gestión integrada de lo que es la igualdad con la aportación de valor. ¿Cómo? Definiendo toda la parte del compromiso con la dirección, realizando el diagnóstico participativo de la igualdad, diseñando un plan de igualdad a 3 años, midiendo la aportación de valor de los profesionales y realizando un plan de acción para mejorarla. Además de hacer un plan de comunicación que acompañe al proyecto y acompañamiento en las negociaciones con la comisión negociadora. La segunda parte del proyecto, a lo que nos obliga las normas y que nosotros ofrecemos, es implantar el modelo de definición, valoración, retribución de puestos de trabajo, además de hacer todo lo que es el análisis retributivo y la auditoría retributiva que establece la norma. Y para eso te ayudamos a crear el mapa de la valoración de puestos de trabajo por niveles, realizar la auditoría retributiva, realizar el análisis retributivo de equidad interna vinculado a las valoraciones de puestos e integrar en la gestión de personas el modelo, además de diseñar el plan de comunicación que acompaña al proyecto. Bien, bueno, pues las 3 cosas que nos piden nuestros clientes siempre es agilidad, resultados medibles y no humo, y además mejorar el compromiso. ¿Por qué quieren estas 3 cosas nuestros clientes y nos las miden? Porque son clientes que creen en que las personas son un tesoro para su empresa y las tienen que cuidar. Y esto es una de sus máximas. Si quieres estas 3 cosas para tu empresa y te interesa hacerlo con nosotros,
Pues te voy a explicar cuál es el proceso. La implantación de estos proyectos en tu empresa son para ti, sí. Quieres ir más allá en el cumplimiento estricto de la ley. Si quieres aportar valor a tu empresa y mejorar sus resultados. Si tienes inquietud por elevar la gestión de personas a otro nivel. Y si tu foco está más en el valor que en el coste. Y no será para ti si piensas que todo esto que tienes que implantar es un mero trámite legal y es un quitamultas, si tienes tiempo y recursos para hacerlo tú. Y si en el momento en el que estás ahora mismo no estás preparado o tu empresa no está preparada para hacer evolucionar la gestión de personas en la organización. Cuantos más criterios cumplas, más cerca estás de cumplir la normativa con rigurosidad, aportar valor y resultados para tu empresa. Si cumples con los requisitos, en los próximos 15 días vamos a reservar tiempo para hablar contigo y ver si podemos ayudarte en una sesión estratégica especial que va a ser contigo y durante 60 minutos. Y ahí vamos a despejarte todas las dudas que tengas en igualdad, retribución y aportación de valor. Y descubriremos si de verdad tú, tu empresa y Crisálida podemos conseguir resultados juntos, porque de lo contrario estaríamos perdiendo tiempo, tanto tú como nosotras, ¿no? Que al final es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Bien, pues los pasos serían los siguientes. Primero, habría que hacer un cuestionario de compatibilidad entre clientes y Crisálida. El segundo paso sería que contestaremos a este cuestionario para agendar una sesión contigo, ¿vale? Y estar con nosotras y a partir de ahí disfrutamos de esa sesión estratégica de 60 minutos, ¿vale? Y antes de decirte más cosas, y ya estoy terminando, ya solo me queda decirte cuáles son tus regalos. Y es que te vamos a ofrecer un descuento del 15% del total de lo que cuesta la inversión en consultoría si contratas los dos proyectos, ¿vale? Y esto lo vamos a permanecer vigente hasta el 4 de diciembre. Si puedes, Marino, les puedes mandar el enlace del formulario de compatibilidad al chat. Lo vamos a compartir para ahí para que si estáis interesados, pues lo podáis coger, ¿vale? Y podáis hacerlo. Y a partir de aquí, ¿vale? Eso sí, tienes que saber que es una oferta limitada en el tiempo, ¿no? Y en los clientes, ya que nosotras no entregamos los proyectos como rosquillas porque nuestro tiempo realmente es limitado, ¿no? Y ya estamos cerrando proyectos con empresas que quieren implantar esta normativa de nuestra mano y con toda nuestra experiencia. No dejes pasar la oportunidad. La verdad es que es muy buena. Y como nosotras siempre aportamos valor, tanto si rellenas el cuestionario de compatibilidad como si no, acuérdate que hoy lo que te vamos a regalar son el protocolo de actuación contra la violencia de género y contra el acoso sexual, ¿vale? Es un borrador que para los que se han inscrito al webinar se lo vamos a mandar por email después de la sesión y para el resto pues lo vais a poder descargar en este link que también Marino lo va a poner, se va a poner tanto ahora en Webes como en YouTube, ¿vale? Para que os podáis descargar los protocolos y sean vuestros, los podéis utilizar como herramienta para hacer los vuestros dentro de vuestra organización, ¿no? Que os sirvan como base. Y ya no tengo nada más que decir, que os voy a poner un testimonio, además de una mujer que está en el webinar, me consta que está en el webinar, así que Usue, buenos días, va por ti. Con Usue implantamos el plan de igualdad en su empresa. Ella es directora financiera y de recursos humanos en Guillén y de obras y proyectos. Y bueno, una de las cosas que nos dijo en el testimonio es que lo que más le impactó fue la agilidad del proceso y que habíamos logrado que lo complejo resultara sencillo. Y a partir de aquí, bueno, pues nada más, estamos abiertas a todas las preguntas que tengáis al respecto. Con lo cual, yo sí que voy a dejar de compartir, ¿no? La presentación. ¿No, Marino? ¿O Sí, cómo hacemos? puedes dejar de compartir. Pues nada, estupendo. Muchísimas gracias. La verdad es que va a haber personas que van a tener trabajo que hacer a la vista de Así todo es. esto.
Bueno, A ver, pero bueno, todo es para mejorar. así es. Pues nada, podemos decir ya a todos nuestros invitados que pueden abrir sus micrófonos y ir haciendo sus preguntas. Hay alguna ya en el chat. Dice Roberto que tiene entendido que respecto al plan de igualdad, si no hay representante de los trabajadores, se debe comunicar la intención a las organizaciones sindicales más representativas del sector. ¿Sabéis cómo se está gestionando este punto? Bueno, no es que se deba comunicar, es que tienen que participar. Entonces, a partir de ahí, la empresa lo que tiene que decidir bien siempre es a qué sindicatos, digo, plataformas sindicales, ¿no? Quiere que esté representando. Eso sí, elegirlo, llamar y que os den lo que se hace es que dan una persona de contacto, ¿no? Que va a la organización, como si fuera en las empresas normales, unos representantes sindicales, ¿no? Externos. Y nada, y entran a formar parte del proceso. Y ya está. Eso es así, es lo que se hace. Muchas gracias, Roberto, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Nos están dando las gracias de distintas empresas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera aprovechar el momento con nuestras ponentes? ¿Puedo hacer la pregunta por audio? Me pregunta Pablo, en empresas de menos de 50 trabajadores, ¿por dónde empiezan? Bien directa la pregunta. Bueno, la verdad es que las empresas de menos de 50 trabajadores tienen que empezar sí o sí por la parte de todo lo que es la retribución, porque el plan de igualdad de momento uno puede hacerlo, una empresa si cree en esto, ¿no? Porque también ahora mismo ya sabéis que toda la parte de responsabilidad social, el trabajar a favor de todo lo que es el desarrollo de las ODS, pues también vende mucho. Entonces, bueno, eso sería todo lo que conlleva el plan de igualdad, ¿no? Pero realmente eso no es obligatorio, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues empezar por la parte de valoración y retribución, que eso es independientemente del número de personas que se tengan en una organización, es obligatorio, ¿vale? Entonces yo empezaría por ahí y luego extendéis a todo lo que es el plan. Estupendo. Seguimos adelante. Vicky pregunta, ¿la parte de la retribución es obligatoria para todas las empresas? ¿Número de plantilla? Sí, para todas sin tener en cuenta el número de plantilla. Pues ha quedado bien claro. Si tenemos una filial sin plan de igualdad, ¿debemos empezar desde cero con el plan, la retribución? Pregunta María. No entiendo. Repito, si tenemos una filial sin plan de igualdad, ¿debemos empezar desde cero con el plan, la retribución? Interrogante. Bueno, con el plan podéis hacer una adaptación del que ya tenéis, aprovechad todo lo que podáis del plan que ya tengáis, pero la parte diagnóstica por lo menos la parte cuantitativa hay que hacerla. Pero bueno, digamos que lo que podéis hacer es hacer el diagnóstico y luego trasladar las acciones. Y luego la parte de la retribución, pues sí, tenéis que empezar desde cero porque hay que hacerlo. Pero probablemente también, por lo menos toda la parte de valoración de puestos, podréis utilizar, si lo tenéis ya hecho en la matriz, aprovechadlo, siempre aprovechad. Javier nos da la enhorabuena, os da la enhorabuena a las ponentes y pregunta, ¿en la comisión debe estar representados todos los sindicatos que tienen representación en el comité? Sí, además de manera proporcional, siempre con el máximo. Yo qué sé, si tenéis más de 6 sindicatos, como el tope es 6 personas de representantes de los trabajadores, siempre va en la misma proporción en la que tengáis la representación legal de los trabajadores. Si tenéis más de 6 sindicatos, pues el tope es 6. Y luego yo por apuntar una cosa, sí que es verdad que todo esto es cuestión de negociar, ¿no? Es como cuando haces la negociación colectiva, porque esta negociación ahora mismo, el plan de igualdad, la has asimilado a las negociaciones colectivas, ¿no? De convenio colectivo. Entonces, ¿todos van a querer estar? Posiblemente sí, ¿vale?
Pero yo intentaría siempre que participara la o el presidente de lo que es el comité de empresa y alguno más. Pero bueno, intentaría que todos no. Aunque realmente, bueno, tienen que estar todos, ¿eh? Si quieren, pueden estar todos. Marino, ¿me oyes? Sí, Soy Esther de Rockbull. adelante, Esther. Vale, es que no sabía porque tenía dos preguntas y he visto en el chat. Una de ellas, con referencia a lo que estáis comentando ahora, en nuestro caso nos piden la representación de todos de los representantes de todos los sindicatos, más una asesora externa por parte de cada uno. Yo entiendo que eso está contemplado. Quiero decir que estamos obligados a permitir eso, ¿no? Hombre, Como persona externa estáis obligados a permitir una, pero no una por cada sindicato, yo creo, ¿eh? No te pongo la mano en el fuego, porque no sé si tú lo tendrás algo más claro que yo, pero sí que la ley contempla que haya una persona de fuera que tiene voz pero no voto, Sí, pero no, la ley no obliga de manera explícita a que haya más de una persona de fuera. Y, insisto, es optativo siempre. vale, en nuestro caso nos han dicho, que nosotros estamos implantando el plan ya hace tiempo, que no solamente la ley permite o que vengan todos los representantes, o sea, una persona representante de cada uno de los sindicatos, sino que además puede venir cada uno acompañado de su asesor externo. Lo mismo vale. que la empresa puede ir acompañada de una persona externa, a lo cual la comisión es muy grande. Por eso buscar el límite de las 6 personas. Buscar límite de las 6 personas, porque si no es como pasan los convenios colectivos, que al final los representantes, los asesores, los que, ¿no? Entonces, buscar los límites. Yo lo pondría así, incluso que puedan, yo qué sé, buscar fórmulas, ¿no? Por decir, los límites son los que son. Se oye como un eco, ¿verdad? Los límites son 6 y 6, en función del número como hemos dicho antes, ¿eh? Son 12 personas el límite. 6 son de toda la parte de representación sindical y todo esto. Pues que sean 6 y que luego se vayan turnando en las reuniones si quieren. O alguna metodología, pero ahí tenéis un límite que marca, ¿eh? De que son 6 miembros. Entonces, todo lo que exceda de 6, bueno, pues ya será cuestión de lo que se quiera permitir dentro de la organización. Muy bien, estupendo. Desde YouTube, Pedro nos pregunta, ¿se puede hacer un plan de igualdad para un grupo de empresas? Habla de grupo accionarial. Sí, se puede hacer y de hecho cuando hay un grupo de empresas lo más recomendable es acometerlo siempre a nivel de grupo. Eso Perfecto. sí, tiene que participar todas las empresas del grupo, tiene que haber diagnóstico en todas las empresas y tiene que haber acciones porque igual un centro tiene unas condiciones distintas a otro, ¿vale? Entonces eso es importante. Pregunta María, si tenemos un plan de igualdad cuya vigencia era hasta junio de 2020, ¿qué plazo tenemos? Es hasta el 22 para hacer toda la parte de adecuación. Hasta el 14 de octubre del 22 para hacer toda la parte de adecuación. Y la parte de adecuación es la auditoría retributiva. Bien. Tengo la última pregunta, si quiere ser. En el tema Adelante, de Esther. creación de puestos de trabajo, ¿existe un modelo oficial donde, porque nosotros hemos hecho el nuestro, lo hemos hecho con un modelo de clasificación nuestro? Mi pregunta es, ¿existe algún oficial o no? Cada empresa hace como hemos hecho nosotros el nuestro. ¿De valoración o de descripción? Y de todo, de descripción y de valoración, todo. Ahora mismo, por eso la norma se va a implantar, dice que entrará en vigor dentro de 6 meses, en abril, porque van a salir una nueva normativa que van a decir, ¿vale? Que sea siguiente a esta, que van a decir cuáles son las condiciones para valorar.
todo esto, ¿no? Cómo tiene que ser. Ahora bien, yo no sé si esa normativa será tan, yo no sé si rigurosa, estricta o con tanto detalle de cómo se debe hacer una valoración, pero sí que van a sacar una normativa que hable de cómo tiene que hacerse. Vale. Esther, habías preguntado también si existe un modelo oficial. Este, Estoy viendo el chat. nosotros hemos cogido convenio de químicas donde escriben los grupos profesionales y hemos hecho nuestro propio modelo basándonos en convenio de químicas y en grupos profesionales, según, pues lo que ha dicho, que han dicho ellas, las funciones, las responsabilidades, pero bueno, pues había un modelo oficial. Perfecto. Vale. Ahí lo que tienes que hacer es sistema de puntos, ¿eh? A todo eso hay que darle un sistema de puntos y hay que convertirlo en que sea objetivo, ¿vale? El sistema que os hemos contado realmente es un sistema bastante generalizado, que está bastante implantado por las empresas, que es el famoso sistema de Hay, ¿no? Y es así. Es verdad que creo recordar que el Ministerio, ¿vale?, de Trabajo tiene una herramienta para hacer esa parte de la valoración de puestos. Tiene una herramienta, yo creo que colgada en la web. Es un poco compleja, pero bueno, también podría utilizarse. Muchísimas gracias. Pregunta Laura, mi empresa en un grupo de empresas de 180 trabajadores distribuidas en varias empresas de menos de 50 cada una, en este caso, ¿hay obligatoriedad de plan de igualdad? Repito la pregunta. Tal como está Sí. escrita, mi empresa en un grupo de empresas de 180 trabajadores distribuidas en varias empresas de menos de 50 cada una. En este caso, ¿hay obligatoriedad de plan de igualdad? Si es un grupo de empresas definido como tal, sí. Si son empresas independientes, pues serán de menos de 50 trabajadores, entonces plan de igualdad no. Muy bien. Depende de cómo esté constituida la organización. Sí. Isabel pregunta si somos 3 empresas con diferentes CIFs, va un poco en la línea, pero trabajamos con los mismos objetivos, ¿se puede tener un solo plan de igualdad? Sí, por supuesto. De hecho, lo mejor es tener un plan solo de igualdad. Yo tenía, en Floret, tenía 5 centros de trabajo, ¿vale? Refiere que no Y son grupo, no son grupo, ¿eh? Son 3 sí, empresas sí, que no somos grupo. Bueno, sí, nosotros tampoco éramos grupo, ¿eh? Las empresas eran totalmente independientes, pero sí que es verdad que al final todo parte, como dices, objetivos, estrategia, ¿no? Y formas de actuar parte desde la central, digamos, de una central que al final lo llevas a todos los centros de trabajo, ¿no? Y nosotros lo que hicimos es primero montarlo en Milagro, en la central, digamos, y a partir de ahí lo extendimos a todos los centros de trabajo, pero solo teníamos un plan de igualdad. Eso sí, había acciones que eran específicas para un centro de trabajo, para otro centro de trabajo, pero solo uno. Pregunta Adriana, en el caso de una empresa con 2 centros de trabajo, uno con comité de personal y otro sin él, ¿cómo se configura la comisión negociadora? Vale. Aquí entramos claramente en el caso que especifica la ley, en la cual te dice que esta es una de las maneras en las que vas a poder tener más miembros en esa comisión negociadora, que nos permite hasta 12 y 12 o 13 y 13. Eso es un peligro, ¿vale? Entonces, los que sí tienen comité de personal, siempre respetando la proporción, y los que no tienen el comité de personal es donde ya subimos a la instancia siguiente, que es ponernos en contacto con el sindicato para que nos proporcione personas para esa comisión negociadora. Muy bien, muchísimas gracias, muy claro. Tenemos otra pregunta que me está llegando por YouTube de Omaira. ¿La auditoría retributiva tiene que hacerse de manera externa? ¿La auditoría retributiva tiene que hacerse de manera externa? Vale, la auditoría retributiva se puede hacer de manera interna porque ya sabes lo que tienes que estudiar. Tienes que tener, ya hemos visto, ¿no? Que además la norma lo dice muy claro, qué análisis tienes que hacer de tus salarios, ¿vale? Eso lo puedes hacer.
Lo que sí que tiene que quedar claro, ¿vale? Y eso es bueno que alguien externo te lo valide, es que el sistema de valoración, que eso es lo gordo y lo nuevo y lo que realmente va a asegurar que se esté haciendo, que la retribución que al final se paga tenga en cuenta al puesto, no a la persona, ¿vale? Y que haya sido riguroso para que no haya discriminaciones, eso sí que hay que asegurarlo que cumpla con los requisitos, ¿vale? Entonces ahí sí que yo recomendaría que alguien le echara un vistazo. Pero el resto de cosas son informes, ¿no? Y estadísticas que la empresa internamente las puede hacer y no necesita a nadie externo, claro, para hacerlo. Estupendo. Pues hasta aquí las preguntas por el momento. ¿Alguna más? ¿Queréis aprovechar la oportunidad de estas dos estupendas expertas? Nada, pues ha quedado todo muy claro, parece. Oye, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Puy, muchísimas gracias, Artemis. A Muchísimas vosotros y a todos los asistentes. a todos. Y nada, nos volveremos a ver, espero, en otro. Igual de interesante. Así es, muchísimas gracias, Marino, porque al final, bueno, la organización ha sido estupenda. Por vuestra parte, habéis puesto todos los medios, que hay un montón de personas viendo esto y la verdad es que ha sido un placer hacerlo de vuestra mano. Y bueno, y a todos los asistentes igual, ¿no? Pues que gracias por asistir. Bueno, ya sabéis dónde encontrarnos si tenéis dudas. Si no tenéis nuestra información, pues podéis hacerlo, pues nos podéis buscar en LinkedIn, en la página web, donde queráis. Y bueno, que suerte con todo esto. Animaros a lo que os hemos dicho de hacer el cuestionario de compatibilidad y a partir de ahí, pues nada, a por ello. Gracias. Hasta la siguiente. Adiós. Hasta pronto. Que tengáis un estupendo día. Gracias. Adiós.